en este programa son responsabilidad de quien las emite. Ayuda legal a la defensa de la comunidad. Muy buenas tardes a todos quienes nos hacen el favor de vernos a través del canal 87 de Easy o bien escucharnos a través de la 1030 La Tremenda, de la 1310. Estamos también en pcn.si, a través de Facebook, en Facebook Live, el PCN, Ayuda Legal, Luis Algorri y su servidor. Nos da mucho gusto que nos acompañe. El día de hoy estaremos tocando este tema que nos han ido a consultar al módulo de ayuda legal y también nos han enviado diferentes preguntas a través de las redes sociales, los permisos municipales, cómo se obtiene un permiso municipal y qué podemos hacer cuando la autoridad, aun y cuando cumplimos con los requisitos que la ley o el reglamento señala, nos niegan el mismo. Es decir, un juicio que se lleva a cabo en el Tribunal Contencioso Administrativo, y por ello le agradezco mucho que esté esta tarde con nosotros a la maestra Flora Argüelles Robert, quien es magistrada del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Baja California. Maestra, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos a sus órdenes para lo que podamos apoyarlo. Muchísimas gracias. Y también está con nosotros la licenciada Mayerlin Lugo Ortiz, quien es secretaria de Acuerdos del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Baja California. Licenciada Mayerlin. Muchas gracias por la invitación. A sus órdenes aquí para lo que podamos ayudar. Ambas expertas en temas de derecho administrativo, la licenciada Flora, quien es magistrada del Tribunal Contencioso Administrativo, licenciada en Derecho por la UABC, en Campus Mexicali, con maestría en Derecho Público por la UABC, experiencia profesional, magistrada numeraria del Tribunal Contencioso Administrativo de Baja California a partir de junio del 2003 y hasta el 17 de junio del 2015, que incluye la titularidad de la primera, segunda y tercera sala, así como la presidencia del tribunal en 2 periodos. Ha sido profesora en más de 60 cursos en materia de administración de justicia administrativa, estatal y municipal, y la licenciada Mayerlin Lugo, quien es secretaria de Acuerdos, también cimarrona, así como los 3 que estamos aquí en la mesa, por el Campus Tijuana, licenciada en Derecho por la UABC, con especialidad en Derecho Administrativo y Constitucional por la misma Universidad Autónoma de Baja California, y pues está desde el 2007 hasta la fecha en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, también catedrática universitaria. Ambas, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias. Y bueno, vamos a hablar un poco acerca de los permisos que otorga la autoridad municipal, y uno de los aspectos torales que debemos de ver desde el ámbito de vista constitucional es el artículo 8º constitucional, que señala con mucha precisión el derecho de petición que consagra el artículo 8º constitucional, que toda persona física o moral tienen derecho a solicitar ante la autoridad municipal el permiso que requiera de acuerdo a la actividad que pretenda realizar. Esto cumpliendo, por supuesto, con los requisitos que marca la ley o el reglamento en cada caso en particular. El artículo 8º dice a la letra: los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, y en materia política, por supuesto, que lo señala únicamente para los ciudadanos mexicanos, pero, y aquí viene el tema toral, dice: a toda petición deberá recaer un acuerdo por escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Comentábamos fuera del aire, las autoridades pueden hacer únicamente lo que señala la ley, y los permisos que se otorgan pues no son una actitud graciosa de la autoridad, es decir, aquel ciudadano que cumpla con los requisitos que la ley o el reglamento señala, al momento de solicitar un permiso, la autoridad tiene la obligación de darlo. Y para ello, pues bueno, preguntarle, magistrada, las
solicitudes que hacen los ciudadanos a la autoridad, llámese municipal o estatal, aunque en este momento estamos hablando principalmente de los permisos en el ámbito municipal, tiene que hacerse por escrito, tiene que cumplirse y tiene que recaer una resolución por parte de la autoridad respecto a esta solicitud. Así es, licenciado Albor. Mire, lo que sucede es que cuando un particular considera que reúne requisitos, en principio, el artículo 5º constitucional establece que toda persona puede dedicarse a aquella actividad, profesión o oficio que le acomode siempre y cuando sea lícito. Ese mismo artículo 5º constitucional, al adminicularlo con el artículo 8º constitucional que usted acaba de hacer mención, permite que cualquier ciudadano pueda acudir ante la autoridad administrativa para solicitarle un permiso para realizar una actividad que se considera arreglada, es decir, que para poder realizarla necesita reunir ciertos requisitos. Una vez que el particular presenta, como bien dijo usted, una petición, una solicitud, porque vale la pena de alguna manera distinguir entre el derecho de petición y aquellos casos en los cuales un particular acude ante una autoridad para solicitarle la expedición de un permiso. En tratándose del derecho de petición, si bien es cierto, la autoridad está obligada a darle una respuesta fundada, motivada y para lo cual cuenta con un breve plazo que la propia Constitución establece y que también el Poder Judicial Federal ha determinado que se entiende por breve plazo. Lo cierto es que cuando el particular va y pide y solicita a la autoridad, la está instando para que, si acredita reunir los requisitos que los reglamentos municipales establecen, la autoridad debe de manera obligada también darle una respuesta. Esa respuesta debe de estar fundada y motivada. Fundada y motivada si va a decir sí, fundada y motivada si va a decir no. ¿Qué sucede? Que en ocasiones las autoridades sí contestan de manera expresa y se puede constituir una resolución expresa favorable al particular o desfavorable al particular. Si esa respuesta expresa es desfavorable, el particular, el ciudadano, tiene dos instancias. En primer lugar, puede acudir en sede administrativa ante la propia autoridad municipal para que ella revise con base en los argumentos que de manera sencilla plantee el particular y la autoridad le dé respuesta, que vendría a ser a través de la interposición de un recurso sencillo. Si el particular opta por, en lugar de acudir en sede administrativa ante la propia autoridad, puede acudir ante el tribunal para impugnar esa respuesta desfavorable. Excelente. Y aquí entramos en una serie de, como lo menciona la magistrada, de solicitudes que se hacen a la autoridad municipal. Entre ellas, dentro de las que más solicitudes se llevan a cabo, pues están las de licencias de construcción. Cuando vamos a ampliar nuestro bien inmueble, pues es necesario solicitar una licencia de construcción, licencia de uso de suelo, solicitud para la realización de un evento social, una fiesta, va a haber música, ejercer el comercio ambulante, espectáculos públicos, permiso de operaciones, mercado sobre ruedas, anuncios espectaculares. Hay una serie de solicitudes que nosotros comúnmente conocemos como permisos que se hacen ante la autoridad municipal y que en efecto, como bien lo señalaba la magistrada, bueno, pues debe recaer una resolución por parte de la autoridad, ya sea en sentido positivo o ya sea en sentido negativo. Sin embargo, aquí también podemos entrar en una situación que luego la vemos muy a menudo, que es el silencio de la autoridad. Es decir, que la autoridad pues no nos contesta nada. Nosotros hicimos la solicitud, hay unos formatos que tiene la propia autoridad municipal, llenamos, pensamos que cumplimos con todos los requisitos y sin embargo pues no nos contestan. ¿Qué sucede? Aquí hay un par de figuras jurídicas, que es la afirmativa ficta y que es la negativa ficta. Entonces, ¿cuándo estamos en presencia de uno? ¿Cuándo estamos en presencia de otro? ¿Qué podemos hacer? Licenciada Mayerlin,
cuando estamos en este silencio administrativo que no dice nada la autoridad? Claro. En ese caso, pues primero es recomendable que el particular siempre tenga a la mano su acuse o su solicitud con su sello de recibido por la autoridad y donde se asiente qué fueron los documentos que él presentó, ¿no? De tal manera que eso lo va a respaldar a él para poder tener la manera de probar que efectivamente acudió ante la autoridad administrativa y reunió los requisitos que establece el reglamento de acuerdo al permiso que va a pedir. Cada reglamento o cada permiso, el reglamento donde se fundamente, debe establecer un plazo para que la autoridad dé respuesta, como dijo la magistrada, ya sea en sentido negativo o en sentido positivo. La figura de la afirmativa ficta es una figura muy sencilla, porque para que se dé la ley que rija el acto o el permiso que vamos a pedir, tendría que establecer de manera específica que en caso de que la autoridad no diera contestación dentro del plazo que marca el mismo reglamento, se entiende que se le otorga de una manera tácita. Entonces, para que se dé la afirmativa ficta, tendría que establecerlo la norma o el reglamento. Y en caso de que no establezca ese supuesto o esa posibilidad el reglamento, entonces se entiende que se le está negando lo solicitado al particular, como lo es en este caso los permisos. Una vez que haya transcurrido el plazo que la ley o el reglamento establece para que nos otorguen o les otorguen ese permiso, se configura la negativa ficta. En caso de que ese reglamento no establezca un plazo, entonces la ley de nosotros establece un periodo de 60 días naturales. Transcurrido el día 61, el particular ya tiene la posibilidad de acercarse al juicio de nulidad para hacer valer su derecho y si tiene la razón y reunió todos los requisitos, está en posibilidad de obligar a la autoridad, ¿no? De condenar a la autoridad a través de una sentencia a que le otorgue el permiso correspondiente. Es decir, si no contempla el reglamento una fecha, estamos hablando de 60 días. Así es. ¿Sí? Para todos los casos. Para todos los casos, así es. Entonces tiene máximo 60 días la autoridad para decirnos sí o para decirnos no. Así es. Y cuando lo contemple la ley o la norma, los reglamentos, se dará la afirmativa ficta y si no se entiende que es negativo. Así es, en sentido negativo. En sentido negativo, para traducirlo un poco a quienes nos ven y nos escuchan. Claro. Si la propia ley dice, bueno, si no te contesta la autoridad, entiende que ya te dijo que sí. ¿Sí? Como el permiso de los papás. Pero si no dice nada al respecto, entonces se entiende que no. Así es. Así ¿Sí? es. Y aquí, después de los 60 días, entendemos, no dice nada, quiere decir que ya nos negaron el permiso, la solicitud que hicimos, y entonces podemos ir al juicio de nulidad. Sin embargo, hay también un tribunal en el municipio, magistrada, Sí. y hay pues uno de los principios básicos del derecho, el principio de definitividad de agotar. ¿Es necesario agotar? No. ¿O no se es puede ir necesario. directamente Se puede al ir tribunal? directamente. Lo que sucede es que los requisitos para que un órgano jurisdiccional se considere como tal implican el que haya independencia. Hablando del Tribunal Contencioso Municipal, ese no es un órgano que tenga la independencia ni la autonomía en sus decisiones. Depende del presidente municipal. Los pone. La estructura, fíjese, más que eso, la estructura y el contenido mismo de la norma que la reglamenta, de alguna manera fija límites, puede revisar actos en tratándose de estos, excepto estos. Entonces, de alguna manera, la forma como está constituido, la forma como se desarrolla, la capacidad que tiene para poder hacer efectivas sus determinaciones es lo que hace de alguna manera que se considere. De hecho, ya el propio Poder Judicial Federal ya examinó la figura del Tribunal Municipal y llegó a la conclusión de que no era un tribunal materialmente hablando. Entonces, no hay la necesidad de agotar esa instancia, se pueden venir directamente ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y intentando, conforme su pretensión, obtener una sentencia que declare fundada su pretensión, declare la nulidad del acto y se pueda establecer como condena el que la autoridad
pueda emitir ese permiso, esa licencia o esa autorización que ha solicitado. Perfecto. Entonces no es necesario agotar ningún recurso, se puede ir directamente al tribunal. Así es. El detalle es qué tanto confía la ciudadanía en la posibilidad de que la autoridad administrativa, en una nueva reflexión, revise su propio acto y llegue a la conclusión, mira, efectivamente sí reúne los requisitos, sí procede, sí hay elementos y pueda llegarse al caso. Porque a final de cuentas, cuando el legislador creó esos mecanismos de defensa, lo que buscó fue acercar a la ciudadanía a la administración pública y darle la oportunidad a la administración pública para que ella reflexione sobre lo que hizo, revise sus propias determinaciones y pueda en un momento dado, si así lo considera, cambiar el sentido de la decisión que haya tomado. Sí, que esto es soñador, pero en términos jurídicos existe. no es esta parte oficiosa de que la propia autoridad, Así incluso creo que hay algunos permisos que los otorga un área de un director y pueden ir ante el secretario para que él revise el actuar del director, pero en la práctica vemos que la realidad es que cuando niegan el permiso, el 99.99 van a seguir con la misma resolución, y por ello, bueno, pues nosotros consideramos que tenemos un tribunal de justicia administrativa aquí en el estado que atiende precisamente estos temas y que lo vamos a ver a lo largo del programa, como la inmensa mayoría de los juicios que lleva pues le dan la razón a los ciudadanos, y con ello, bueno, pues sabemos que tenemos un tribunal en el estado que está velando por la legalidad de las resoluciones administrativas, tanto de la autoridad municipal, estatal y algunos otros organismos que existen. Y en efecto, como lo mencionaba la magistrada, para algunos permisos muy en específico, principalmente uno que vamos a estar tocando a lo largo del programa, que tiene que ver con estos permisos de sobre ruedas, estos permisos de puntos semifijos, que tenemos tanto aquí en la ciudad, y que además, debo decirlo con mucha claridad, un problema muy serio, porque nos ha tocado ir a muchos sobre ruedas, platicar con los locatarios, y ellos mismos nos manifiestan la negativa que luego tienen por parte de la autoridad municipal, cómo hay algunos líderes que los obligan a hacerlos a través de ellos cuando no es necesario. Tienen todo el derecho de hacerlo por sí solos. Y ya lo decía la magistrada hace un momento, existe el artículo 5 de la Constitución mexicana, que es muy claro al respecto, y que dice que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio, trabajo que le acomode, siendo lícitos, y que el ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gobernativa dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad, y que nadie puede ser privado del producto de su trabajo sino por resolución judicial. Es decir, aquellas personas que se dedican a estas actividades de sobre ruedas, de permisos semifijos, pues están precisamente enmarcados en el artículo 5 constitucional, y pueden hacerlo siempre y cuando cumplan con los requisitos que señala el reglamento respectivo, haciendo su solicitud ante la autoridad municipal, y si cumple con estos requisitos, la autoridad está obligada a darle el permiso correspondiente. Ya lo decíamos hace un momento, no es ninguna actitud graciosa de la autoridad, es decir, él no puede decir, a ti sí te lo doy y a ti no te lo doy. Esto es para todos. Esto se llama vivir en un Estado de Derecho, esto se llama certidumbre jurídica, en el cual todo aquel que cumpla con los requisitos legales tiene derecho a que le dé la autoridad el permiso. Y en caso de que, como ya lo mencionaban las abogadas, después de 60 días no haya habido una resolución por parte de la autoridad, pues entonces podemos ir al juicio de nulidad, al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, y después de la pausa vamos a ver cómo se lleva a cabo esta solicitud ante el tribunal y qué hay que hacer para que podamos tener la justicia en este tipo de casos a través del Tribunal de Justicia Estatal y Administrativa. Vamos a ir a una pausa y regresamos en unos momentos. Ayuda legal. En un momento regresamos.
se pierda Política y Políticos, el programa donde se habla de la política actual en México. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Con Don Arturo Geraldo y Esperanza Íñiguez. Política y Políticos a través de Primer Sistema de Noticias y La Tremenda 10:30 AM. Con Easy TV yo veo lo mío y él lo suyo. Y yo con Easy Go disfruto de partidos donde sea y por nada del mundo ve películas donde sale él. ¿Por qué no mejor ves Easy Kids? Bueno, el punto es que cada quien elige lo que quiera ver donde sea. Con Easy, el entretenimiento va contigo. ¿Necesitas servicios de mensajería y paquetería? Nexus Express and Logistics. Servicio 24 horas, 365 días del año. Comunícate por medio de nuestros portales o llámanos. Nexus Express and Logistics. Bosdet Decoración. Desde 1970 ha embellecido los hogares de Tijuana. Usted encontrará lo que necesita para su entorno residencial, comercial y hotelero. Alfombras, cortinas, papel tapiz, persianas, pisos laminados y diseño de interiores. Bosdet Decoración, garantía, confianza y tradición. Llámenos al teléfono 683-6000 o visítanos en Vía Rápida Oriente, número 39, Zona Río, a un costado de Canaco. Bosdet Decoración. Piensa global, actúa local. Para tu comodidad, contamos con 5 sucursales cerca de ti. En Tijuana, en el centro, estamos en Pío Pico número 1751, entre 9 y 10, a una cuadra de Telnor. Teléfono 685-9764. Visítanos en cualquiera de nuestras 5 sucursales a tu servicio. PSN, Primer Sistema de Noticias, invita a nuestro auditorio para que participe con sus comentarios en el programa Cuarto Poder. Todos los días de 7 a 9 de la noche con tribuna abierta. Entrevistas, noticias del momento y la opinión crítica de PSN a través del canal 87 de Easy, de la página psn.si y La Tremenda 10:30 AM. Cuarto Poder es un ejercicio de participación ciudadana a través de la radio y la televisión. Cuarto Poder, de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche. Ayuda Legal. Ya estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. Entonces planteábamos ya esta hipótesis en el cual se hace la solicitud, no hay contestación por parte de la autoridad o bien nos niegan el permiso por escrito y aquí podemos acudir al tribunal mediante este juicio de nulidad. ¿Y qué necesitamos, magistrada, para poder accesar a la justicia en el Tribunal de Justicia Estatal y Administrativa? Mire, básicamente en la página de internet del tribunal hay un formato. De alguna manera el particular puede hacer su trámite de forma personal, pero si lo considera puede buscar la asistencia de un profesional. ¿Qué es lo que tendría que reunir para acudir ahí ante el tribunal? La ley del tribunal establece que debe de presentarse una demanda, un escrito en el cual debe señalar su nombre, su domicilio, el acto impugnado, que en este caso vendría a ser la resolución expresa que le niega el permiso, señalar de manera breve y concreta, concisa, cuáles son los hechos que considera que son relevantes para efecto del juicio que está promoviendo. También hay un capítulo que se denomina motivos de inconformidad y ahí básicamente lo que tendría que decir es cuáles son los argumentos jurídicos que constituyen las causas por las que le provoca perjuicio esa resolución, que no está fundada, que no está motivada, que sí reúne los requisitos y le contestaron que no. Tendría que ofrecer pruebas, perdón, tendría que ofrecer pruebas. ¿Cuáles son las pruebas que tendría que ofrecer básicamente? Tendría que acompañar el documento en el que consta de manera expresa
que le negaron el permiso. En caso de que le den el escrito con exactamente, la negativa. Sería la copia con el sello de recibido de la autoridad municipal a la que dirigió, o estatal a la que dirigió su solicitud. Si tiene los documentos que le exhibió a la autoridad para que ésta le resolviera, y la solicitud básicamente de que en su momento dicten sentencia y que la sentencia sea favorable a su pretensión. Hay un capítulo especial que se puede incluir en el escrito de demanda, que es la solicitud para que le concedan la suspensión. Sin embargo, cuando se trata de negativas fictas, o sea, que hay silencio, no le contestaron, o negativas expresas, la regla es que como la solicitud y la negativa constituye una expectativa de derecho, en principio le dijeron que no, entonces todavía no hay un derecho legalmente reconocido por la autoridad, entonces aunque pida la suspensión, salvo que haya causas muy particulares, generalmente cuando se emita el auto que admite la demanda, se le va a negar la suspensión. Básicamente eso es todo lo que tendría que señalar. Y señalar la autoridad demandada. Cuestión bastante importante, ¿no? ¿Ante quién hizo la solicitud? Ante quién hizo la solicitud, cuándo hizo la solicitud, y en el caso de la negativa ficta, que es cuando no le contestan, tendría que señalar cuándo la presentó, para efecto de que la sala, con el sello escrito nada más, recibido, para nosotros estar en condiciones de hacer el cómputo, verificar que hayan transcurrido los 61 días y ya darle entrada a la demanda. Ahora, estaríamos en dos hipótesis distintas cuando es la primera vez que solicitan el permiso que cuando es la renovación del mismo. Viene a ser exactamente lo mismo. En el caso de la renovación, ahí sí, él ya está acreditando que había un derecho legalmente reconocido por la autoridad. Puede solicitar la suspensión. Puede solicitar la suspensión y nosotros examinar algunos aspectos que la propia ley establece y algunos puntos que la Corte ha ido desarrollando para efecto de que nosotros tengamos mayores elementos para resolver si se concede la suspensión o se niega la suspensión. Y esto es importante un poco para entender la suspensión. Decían antaño, ¿no?, que era como una fotografía en este momento. Sin embargo, ya el derecho en México ha venido evolucionando y la suspensión ya se entiende en un sentido mucho más amplio. Aquí estamos en dos supuestos distintos. Uno es cuando vamos a solicitar por primera vez un permiso y en efecto la suspensión es decirle al tribunal, oye, fíjate que en tanto resuelves el asunto, déjame tener mi permiso en la esquina. Y nos menciona la magistrada que no es posible cuando lo hacemos por primera vez. Sin embargo, si nosotros ya tenemos un permiso y lo que vamos a hacer es la renovación del mismo, entonces ya estamos en un supuesto distinto. Exactamente. Porque ya tienen un derecho, ya tienen un permiso otorgado. Entonces ahí sí es posible que al momento de hacer, tramitar el juicio, pues podamos solicitar esta suspensión, que lo que quiere decir es, oye, tribunal, permite que continúe trabajando en el mismo punto donde estaba y que no vaya a venir la autoridad municipal y me retiren. Así es. Así es, ¿verdad? Así es. Entonces son dos supuestos distintos y es incluso muy interesante porque podemos entrar ahorita, encontré una jurisprudencia precisamente de un caso del tribunal y de aquí de Tijuana, en la cual hubo una contradicción de tesis y resolvió, pero el primer supuesto, porque aquí hay, en este primer supuesto, cuando presentamos el juicio de nulidad, porque estamos solicitando por primera vez el permiso, la autoridad ya sea que lo niegue por escrito o ya sea que no nos conteste y entendemos la negativa ficta, y al final emite el tribunal una resolución en la cual le concede la razón, ¿sí? Y obliga a la autoridad a que le expida el permiso, pero la autoridad aún no le quiere expedir el permiso. Un caso muy importante y que deja ya esta jurisprudencia en la cual fueron a un juez de distrito para decirle, oye, juez, pues aún y cuando el tribunal dijo que sí, me otorgaran el permiso, la autoridad municipal no me lo quiere dar y ahora sí te pido a ti, juez de distrito, que me des la suspensión para que pueda incluso estar llevando a cabo el trabajo en un puesto, ¿no? Así es.
Pero bueno, ya es un tema muy técnico para abogados, sí, para entrarle. Lo que sí decirles es que reitero lo mismo que comentamos al inicio del programa. La autoridad solamente puede hacer lo que la ley le faculta. Y los permisos no son graciosos. Cuando se cumple con los requisitos que dice la ley o el reglamento, nos lo tienen que dar. ¿Sí? Cuidemos mucho en verificar cuáles son los requisitos y al cumplir con ellos la autoridad tiene que darnos ese permiso. Y para ello estamos en un marco constitucional, legal, en el cual pues esta autoridad tiene que estar siempre, apegado al marco jurídico y atender lo que dice la ley y atender lo que dicen los reglamentos para resolver todo conforme a derecho. Así es, este principio de que la autoridad no puede hacer más que lo que la ley le permite, es lo que nos da la pauta a nosotros como ciudadanos, ya no como abogados, de estar seguros de que si tenemos un derecho reconocido en la norma, la autoridad tiene la obligación de otorgarnos ese permiso en estos casos, ¿no? Siempre el particular tiene que ser cuidadoso, tiene que acercarse a la autoridad, tiene que, como decía, llevar su solicitud. Me ha tocado casos en los que han ido ante las autoridades a solicitar permisos y resulta que no les dieron su acuse, su documento en el que consta un sello de recibido y que conste que reunieron los requisitos que establece el reglamento. Entonces sí tiene que tener cuidado, ¿no? El particular que se acerca ante la autoridad para solicitar cualquier permiso siempre tiene que tener su constancia y la autoridad tiene la obligación de proporcionársela. Muy bien, y fíjese específicamente para el tema, el reglamento para regular las actividades que realizan los comerciantes ambulantes de puestos fijos y semifijos y los de mercados sobre ruedas para el municipio de Tijuana señala lo siguiente, dice: los permisos y licencias tendrán una vigencia que no excederá de 1 año, debiendo renovarse en el mes de enero de cada año, eso dice el reglamento. Sin embargo, actualmente hemos visto que no están expidiendo estos permisos anuales, que lo hacen por periodos más cortos, incluso contraviniendo lo que señala el propio reglamento. Las personas de la tercera edad y con alguna discapacidad incluso tienen un trato diferenciado, que no hay costo para ellos. Nos decía la magistrada hace un momento que las personas que se encuentren en situación de riesgo, hay un tratamiento especial por parte de la legislación. Así es. De hecho, independientemente de que la legislación o la reglamentación en la materia establezcan o no esa prerrogativa en favor, lo que sucede es que ya la Constitución y criterios jurisprudenciales establecen que en tratándose de grupos vulnerables, el tratamiento debe de ser diferente. O sea, estamos hablando de personas de la tercera edad, personas con discapacidad, puede tratarse de mujeres, de adolescentes en un momento dado. Entonces la autoridad debe de tomar, ser más sensible, porque a final de cuentas, en el caso de los permisos ambulantes, si revisamos la razón de ser, la ratio de esos reglamentos, lo que se buscaba era ayudar a aquellas personas que era su única forma de allegarse de recursos para tener una buena calidad de vida. Entonces, si se deja de tomar en consideración esas situaciones, se pierde sensibilidad. O sea, no es lo mismo hablar de una persona con todas las capacidades, con estudios, con siendo profesionista, a una persona que no tuvo la oportunidad de acceder a estudios superiores, que no tiene oportunidad de grandes trabajos que le proporcionen una excelente calidad de vida. Entonces el legislador siempre pensó en su razón de ser que la intención esencial era ayudar a esos grupos para que pudieran tener una forma honesta de vivir, y no se debe perder de vista, porque a final de cuentas cada vez sabemos personas mayores, lo excluyó usted y a la licenciada, pero a final de cuentas eso es lo que se debe de tomar en consideración. Básicamente esos grupos que se encuentran en desventaja con relación a la mayoría, y es a quien se les debe de posibilitar encontrar una forma, un mecanismo para tener una calidad de vida que les permita salir adelante con un trabajo sencillo a realizarse en determinadas áreas. Y creo que esto es bien importante lo que menciona la magistrada, porque es
es toral. Yo lo comentaba con los compañeros del despacho el día de ayer, les decía, tenemos que analizar siempre en cualquier legislación el espíritu de la misma, para encontrar por qué precisamente nace este tipo de comercio ambulante, de puestos fijos y semifijos, y es para grupos vulnerables que no están en la misma posibilidad de un comerciante establecido, que tiene recursos económicos, que tiene tal vez un abogado, un contador, sino para personas que necesitan salir adelante y que requieren un permiso, y por ello debe ser sencillo y se debe dar una atención especial a ellos. Vamos a ir a una pausa, vamos a abrir los micrófonos ya, estamos en el 344-1030, regresamos en unos momentos, estamos en Ayuda Legal. Ayuda Legal. En un momento regresamos. Tenemos un espacio dedicado al mundo emprendedor, con noticias, invitados y una mesa de discusión con expertos en distintas áreas que te mantendrán informado con el contenido más relevante para emprender. Infobaja presenta Emprendedores en Acción, todos los sábados en punto de las 10 de la mañana, por la tremenda 1030 AM y por psn.si. En El Mexicano, nuestro compromiso es que tengas la información más relevante y completa cada mañana. El valor de un periódico está en su contenido. Por eso unimos esfuerzos para llevarte cada día las historias que te mantienen bien enterado. Lo que pasa a nivel local, nacional y en el mundo queda en El Mexicano, diario parte de tu vida. ¿Está por casarse o desea celebrar algún tipo de evento? Un momento en la vida que usted recordará por siempre. En Salón de Alba haremos que cada momento sea tan hermoso como lo planeó y la recepción sea perfecta. Contamos con 4 amplios salones con capacidad de 50 a 500 personas. Usted encontrará la calidad en los banquetes y una variedad de servicios. Contamos con un amplio estacionamiento. En Salón de Alba, la política es no cobrar descorche. Autos Londres, una gran selección de autos y los mejores planes. Llévate el auto que te guste. Autos Londres, Boulevard Sánchez Taboada, número 53, zona Río, Tijuana. Autos Londres. Ven a disfrutar de una experiencia única en el mejor lugar. Casa Magnolia Restaurant. Desayunos, comidas y cenas en un ambiente familiar con una hermosa vista al mar. Contamos con servicio de carpas y amplios jardines para que celebres cualquier evento especial. Contamos con servicio de buffet los sábados de 7:30 de la mañana a 2 de la tarde y domingos desayunos y comida todo el día. Estamos en Boulevard Costero frente a Playa Hermosa, 176-6592. Ayuda Legal, abogados al servicio de usted para asesorarlo en todas las dudas que tenga y demás procesos legales. Te invitamos a que nos acompañes todos los viernes de 3 a 4 de la tarde en el canal 87 y en nuestro portal www.psn.si y en la tremenda 1030M. Ayuda Legal a la defensa de la comunidad. Ayuda Legal. Ya estamos de regreso. Comentábamos fuera del aire, muchas gracias por continuar con nosotros, de cómo precisamente la legislación atiende a casos muy particulares y tiene una esencia cada una de las leyes y los reglamentos. Y específicamente estos permisos para puestos fijos, semifijos, mercado sobre rueda, está abocado para grupos vulnerables. Es decir, así nace. Nace para precisamente personas de la tercera edad, para mujeres, para grupos étnicos, que aquí tenemos también, principalmente cerca aquí en la calle Segunda, grupos fuertes étnicos de otras partes
que igual es difícil que puedan obtener otro tipo de trabajo, pues puedan salir adelante conforme al 5º constitucional, que refiere que cualquier persona puede dedicarse a actividad comercial siempre y cuando ésta sea lícito. Pero bueno, vemos con los requisitos cómo esto pues ha venido cambiando, porque piden una serie de requisitos que luego es un poco difícil para algunas personas cumplir con ello. Pero tenemos en la línea a Sofía González. Sofía, a sus órdenes, muy buenas tardes. Buenas tardes. Mire, hablaba con esta molestia para decirles a las licenciadas, yo fui hace como 3 meses aquí a la delegación de San Antonio de los Buenos a solicitar un permiso para un puestecito de comida en la calle. Que no había. Hace un año también fui y que no había. ¿Hasta cuándo van a dar o por qué los niegan? Quisiera saber. Sí, ¿no te han dado el permiso? ¿Has hecho la solicitud y no te lo han dado, Sofía? No lo han dado. Sí. Específica. Bueno, realmente no lo he hecho, solo que me dicen que no hay en ese momento. Ah, ya. Pero, pues, según el año pasado fui también y a los pocos meses volví a ir, ahora la última vez fue hace como 3 meses. Sí, hay que revisar el lugar en donde quieres instalarte para ver. Ya me explicaron que no debe ser ni en iglesias, ni en paradas de autobuses, ni en escuelas, ni en cruceros. Ok, entonces mira, hace un momento comentábamos, Sofía, de que los permisos, si cumples con los requisitos y estás en un espacio adecuado, te lo tienen que dar. Sí, que no es ninguna actitud graciosa de la autoridad, es decir, a uno sí y a otro no. Entonces, con mucho gusto yo te ofrezco, si vas con nosotros, ayuda legal, si nos llamas, revisamos tu caso, vemos que cumplas con los requisitos, vemos en qué lugares donde lo estás solicitando, y estoy cierto y te lo reitero, que si cumples con esos requisitos, nosotros te ayudamos para que obtengas el permiso, Sofía. ¿Qué te parece? Entonces ahí con ustedes, en ayuda legal. Así es. ¿Tienes con qué anotar, Sofía? Sí, a ver, dígame. Mira, si nos llamas al 638-4434, nosotros te vamos a ayudar a hacer el escrito, te vamos a ayudar a revisar que cumplas con los requisitos legales y lo vamos a hacer de manera gratuita para que puedas hacer tu solicitud y que ésta sea en sentido positivo. Sí, 638-4434. Ok. ¿Qué horario tiene, perdón? De las 9 de la mañana a las 6 de la tarde, Sofía. Si nos llamas ahorita, está un par de abogados ahí en el módulo, te pueden contestar y te pueden hacer una cita para el lunes o atenderte hoy mismo. Ok. Muchas gracias, disculpe la molestia. Ninguna molestia, buen fin de semana y a las órdenes. Por su programa. ¿Sí me permite un comentario? Sí. Tomando en cuenta el comentario que hacía la persona que acaba de hablar, reitero la importancia de la solicitud. En este caso, si la señora fue ante la delegación y no le dieron la oportunidad de hacer la solicitud por escrito, eso pues realmente no es lo adecuado, no es lo correcto. Aquí lo que tiene que hacer el particular es, ya sea a través de los formatos de la autoridad o simplemente en un escrito sin ningún formalismo mayor más que el decir quién soy, que reúno los requisitos, qué son los documentos que yo estoy anexando a esa solicitud, para qué tipo de permiso quiero, para, como la señora comentaba, que no se encuentra dentro de las áreas prohibidas, de tal manera que llegar con su escrito ante la autoridad, todas las autoridades, a todos los niveles de gobierno, tienen la obligación de recibirnos cualquier escrito que se presente dirigidos hacia ellos. Entonces, aquí lo que hubiera sido lo ideal para la señora Sofía era que ella hubiera llegado ya sea con el formato de la delegación o con un escrito así, sin mayor formalidad, más que llenar, que contuviera todos los datos necesarios y que presentarlo por escrito para tener la posibilidad. Ya desde, la señora tiene 2 años y medio queriendo tramitar un permiso, ella ya hubiera estado en posibilidad de ir ante el Tribunal de lo Contencioso y poder hacer valer su derecho, ¿no? Ese es el comentario que hay que hacer. Y muy importante, como dice la licenciada Mayerlin, porque luego la autoridad le dice a las personas de manera oral y no por escrito, fíjate que no hay permisos o no se puede. Porque, por desgracia, y hay que decirlo, luego hay grupos, líderes sindicales que controlan a ciertos vendedores y ellos sí pueden rápidamente acceder a estos permisos
y ciudadanos que luego, por desconocimiento, por no tener la forma de hacerlo, pues se limitan o únicamente se quedan con ir y que de manera verbal les digan que no hay permiso. Les volvemos a reiterar lo mismo: si cumplen con los requisitos, hay que hacerlo por escrito, cuentan con nosotros, con ayuda legal, gratuitamente les ayudamos a hacer ese escrito o a llenar la solicitud que tiene la autoridad municipal, a revisar los documentos y tengan la certeza que cumpliendo con los requisitos les van a otorgar el permiso. Si no les da el permiso a la autoridad municipal, entonces ya vamos a ir a tocar la puerta del Tribunal de Justicia Estatal Administrativo para que a través del tribunal se obligue a la autoridad municipal a que este permiso se otorgue. Lo reiteramos, no es ninguna facultad graciosa del municipio y ni del Estado ni de ninguna autoridad en nuestro país otorgar los permisos a unos sí y a otros no. O es para todos o es para nadie. Si hay alguna zona que está prohibido para todos. Y si hay alguna zona que está permitido para todos. No sé si me excedí. Magistrada, me corrige en lo que estoy diciendo. Ahora sí que fue usted preciso y conciso. Muy bien. Fíjense que para vemos que precisamente para el tema de comercio ambulante, puestos fijos, semifijos, sobre ruedas, los requisitos que señala la autoridad municipal, pues son, creo que habría que revisarse. Sin embargo, estos son, y seguramente es lo que autorizó el Cabildo, y por ello así lo señala. Dice: ser ciudadano mexicano en pleno uso de sus derechos, tener una residencia mínima de 3 años en el municipio de Tijuana, no tener antecedentes penales, contar con tarjeta de salud vigente, usar vestimenta adecuada y acreditar que se encuentra inscrito en el Registro Federal de Causantes y hacer el pago para la obtención del permiso. Estos son los requisitos. Pues sí, son preocupantes un poco el tema de la residencia mínima de 3 años, porque en el caso particular de Tijuana somos una ciudad de migrantes, ya sea que vengan del interior del país o también un problema serio que tenemos con las deportaciones, gente que es deportada y que bueno, pues no cumple con estos requisitos. Ojalá que se revisaran, en mi opinión personal, porque vemos a mucha gente que igual la residencia de 3 años no la cumplen y pues son gente vulnerable, que repetimos, muchos de ellos no tienen identificación al ser deportado y difícilmente van a poder acreditar ello para dedicarse. Por eso los vemos también en diferentes partes, principalmente en el río o en el centro, algunos migrantes que no traen su permiso, porque es muy claro cuando los vemos con el permiso colgado, sin embargo andan llevando a cabo actividades de comercio. Fíjese que aprovecho la oportunidad, pero creo que valdría la pena en un momento dado el que el órgano encargado de emitir las normas generales hiciera una revisión de estos reglamentos, porque tal vez pudieran establecerse supuestos para casos de excepción. Esos requisitos que se establecen es para las personas que residen en la ciudad de Tijuana o que residen en determinado municipio. Pero ahorita nos encontramos en una situación especial por la cantidad de personas que han deportado a últimas fechas, que son mexicanos, siguen siendo mexicanos, que tienen derecho a una determinada calidad de vida, que tienen derecho a subsistir de manera lícita, que tienen obligaciones en ocasiones que atender, y que pudiera establecerse una reglamentación especial o complementaria que permitiera que también esas personas pudieran tener una forma a través del comercio de allegarse de recursos para vivir de manera digna. Recordemos que el artículo 1 constitucional establece de manera clara que todas las autoridades están obligadas a respetar, salvaguardar, proteger los derechos de las personas, y que es de suma importancia el tratar de salvaguardar la dignidad de las personas. Y la dignidad comprende de alguna manera el que puedan contar con un modo honesto de vivir, que tengan los recursos para subsistir de manera modesta tal vez, pero un mecanismo para poder salir adelante y hacer letra viva el artículo 5 constitucional. Y es importante, digo, en mi opinión, creo que pudiese ser motivo de revisión vía juicio de amparo
porque hay tratados internacionales y creo que esto incluso va por encima del texto de la Constitución y de los propios tratados al limitar a ciudadanos de otros países por no cumplir con esto, ser ciudadano mexicano en pleno uso de sus derechos y dedicarse como lo señala el quinto constitucional, como lo señala el primero de la Constitución. Entonces, creo que sí, aquí la autoridad municipal pues ha sido excesiva, creo yo, en los requisitos que señala y principalmente atendiendo, porque lo decía con mucha claridad la magistrada hace un momento, la esencia precisamente de este tipo de actividades de comercio para grupos vulnerables. Entonces hay algunos de los grupos vulnerables pues que realmente no van a poder cumplir con alguno de estos requisitos y se van a ver impedidos. Entonces creo que es un tema de interpretación y en mi opinión está excedido y pudiera incluso a través del juicio de amparo el lograr dedicarse a alguna actividad de ello, aun y cuando no se cumpliera con el primero o con el segundo, la residencia o el ser ciudadano mexicano en pleno uso de sus derechos. ¿Sí? Fíjense que voy a brevemente a comentar porque me pareció muy interesante esta contradicción de tesis, porque sentó jurisprudencia en el país acerca de lo que hace un momento comentábamos. El tribunal, en ese entonces contencioso administrativo, ahora ya es el Tribunal de Justicia Administrativa, pero bueno, es el mismo tribunal, nada más ya cambió. Somos los mismos. Cambió de nombre porque a nivel federal también cambió y hubo una reforma constitucional, ¿no? Así es. Pero en esencia sigue haciendo lo mismo, creo que incluso ahora con más facultades legales, pero en ese entonces, en el 93, hace ya algunos años, emitió una resolución precisamente por un ciudadano aquí en Tijuana que interpuso el juicio de nulidad toda vez que la autoridad no le quería dar el permiso para un puesto semifijo y precisamente el tribunal dijo, tiene razón el ciudadano, cumple con los requisitos y entonces le dijo a la autoridad municipal, al presidente municipal, debe otorgarle el permiso para que pueda dedicarse a esta actividad, porque toda vez que es lícita y además cumple con estos requisitos que usted señala, ¿no? Pero bueno, la autoridad municipal no cumplió con la resolución. Y aquí, antes de continuar con ello, creo que es un tema que valdría mucho la pena. ¿Qué sucede si no quiere la autoridad cumplir con la resolución? Aún y cuando ya existe el juicio de nulidad les es favorable. ¿Qué mecanismos hay para obligar a la autoridad a que lo cumpla? Dentro de la ley del Tribunal de lo Contencioso, ahora Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, hay todo un capítulo establecido para hacer valer las determinaciones y los fallos del tribunal. Entre ellos, pues hay medios de apremio, a la autoridad se puede amonestar, se le puede multar desde 1 mes de salario hasta 12 meses. Y se puede establecer el uso de la fuerza pública y en el último de los casos, que sería el más extremo, se puede llevar a cabo la solicitud de la destitución del servidor público que no quiera cumplir con la determinación del tribunal. El tribunal es un órgano con jurisdicción suficiente para hacer valer sus determinaciones. Es verdad que en ocasiones la autoridad es muy renuente y se ha tenido que valer el particular, a lo mejor del juicio de amparo, para que en coordinación de alguna manera con el tribunal, hacer un poco más de fuerza para que la autoridad pueda cumplir con ello, ¿no? Pero generalmente los mecanismos que existen dentro del tribunal son suficientes para hacer cumplir con las determinaciones y generalmente se otorga el derecho que la sentencia genera hacia el particular. Muy bien, incluso multas hemos visto, ¿no? Casos que se multa a la autoridad por no cumplir. Así es, y se ha solicitado el mecanismo para solicitar la destitución de un servidor público, se lleva a cabo la sala, ya cuando determina que ha hecho todos los requerimientos y todo lo posible para que se cumpla con la sentencia y la autoridad ha tenido una actitud de no hacerlo, se hace una solicitud al Pleno del Tribunal, que es el órgano superior dentro del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa,
y se remite el expediente completo donde se acredita todas las actuaciones que la sala hizo, que se efectuaron las multas, que se hicieron efectivas, que se pidió a la autoridad finanzas de que llevara a cabo, que hiciera efectivas las multas. Entonces, en el último de los casos se inicia un procedimiento para la destitución del servidor público. Incluso hasta esos extremos se puede llegar para hacer cumplir con las resoluciones. Sí. Y eso es importante el saberlo, para que sepamos que estamos en un Estado de Derecho. Muchas ocasiones, la mayoría de las ocasiones, el ciudadano desconoce de ello, por eso es que no logra interponer. Ya nos decía la magistrada hace un momento cómo es fácil, ya sea que se asesoren con un abogado, para eso estamos en ayuda legal, para ayudarlos de manera gratuita, o si no, también acudir al tribunal directamente a través de la página. Pueden presentar este juicio de nulidad. Y voy a terminar con esta resolución, que es muy interesante, porque en efecto aquí se dio la nulidad, se le ordenó a la autoridad municipal que expidiera el permiso, la autoridad municipal se negó y el particular fue ante un juez de distrito y le dijo: oye, juez, pues no quiere otorgarme, y el juez de distrito le otorgó la suspensión y con base a eso pudo ya llevar a cabo la actividad comercial, puso su puesto, e incluso fue un poco más amplio para decirle: y también cuida que no vayan a llevarse mis cosas, porque luego la autoridad cuando se logra el permiso bajo este mecanismo quiere actuar de manera ilegal. Pero decirles que vivimos en un marco de derecho y que las autoridades tienen que cumplir con lo que dice la ley, y para eso existe la posibilidad del juicio de nulidad ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Yo le agradezco mucho a la magistrada Flora por haber estado con nosotros. El placer fue nuestro, muchísimas gracias, estamos a sus órdenes cuando nos necesiten. Muchas gracias. Igual, licenciada Mayorlin. Muchas gracias por la invitación. Secretaria de Acuerdos del Tribunal. Y a todos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Que tengan un excelente fin de semana. Ya saben que en Ayuda Legal estamos al servicio de la comunidad. Nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias. Ayuda Legal, a la defensa de la comunidad.